Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Si no trabajas solo, es que tienes compañeros de trabajo. Eso es una obviedad. Y a veces pasa que te llevas genial con ellos. Todo funciona bien, tienes buen rollo, estás contento. En otras ocasiones, pues hay otros compañeros con los que no tienes trato, quizás porque la organización es muy grande, es una gran empresa y entonces pues no hay trato, ¿ok? Y finalmente están esos compañeros que no soportas, que no puedes ni ver, que solo oír su voz ya sientes urticaria. Algunos de estos compañeros que no soportas los ves a diario, ¿no? Y eso se puede hacer realmente duro. Entonces, Mercé, ¿qué podemos hacer para sacar provecho de esta situación aparentemente complicada? Y sobre todo, ¿cómo evitar no entrar en una lucha que seguramente te va a perjudicar? Bueno, gran tema este. Luego podríamos entrar a analizar si esa sensación que nos provoca viene de algo concreto o es solo pues esa aversión, ¿no?, que tenemos a veces a las personas. Y diré algo para empezar que seguramente a muchas personas, incluida a mí, va a sonar mal, ¿no? Pero la verdad es que un compañero de trabajo que no soportas es una excelente oportunidad de autoconocimiento. Y cuando estás en el fragor de la batalla, sé que esto que acabo de decir molesta, lo sé porque lo he vivido, pero la verdad es que es muy obvio, ¿no? Lo decimos muchas veces y yo, si me permites, para hablar en este capítulo, me gustaría enfocarlo todo desde la denominada ley del espejo, independientemente, y que esto quede claro, de que el compañero sea una persona desagradable, que se pase la vida poniéndote zancadilla, dejándote mal delante del jefe, y vamos, que no le vamos a eximir de esa responsabilidad, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que el comportamiento del otro no importe, pero estamos diciendo que no vamos a centrarnos en él, sino que nos vamos a centrar en nosotros, a poner el foco en nosotros, ¿no? Así Porque nos es. pasamos la vida proyectando en los demás. Y a menudo lo que sentimos respecto a ese compañero que decíamos, pues esa rabia, esa ira, esa impotencia, ese miedo incluso, porque a veces tenemos miedo de que vaya al jefe, ¿no? Porque a mí me ha pasado, o sea, a mí hay un compañero que se ha hecho amiguete del jefe, le ha ido a hablar mal de mí y al final el jefe te pregunta, ¿cómo es que has hecho esto sin saber que ha pasado eso, ¿no? Porque hay gente que se lo cree. Hay jefes que se creen las cosas sin certificarlas, ¿no? Pero todo eso, por la ley del espejo, en el fondo, eso que estás viendo en la otra persona es algo que tú llevas dentro. Y no quiere decir que tú, si ves egoísmo, seas egoísta, no. A veces lo que señalamos en el otro es algo que nosotros, pues, bueno, tenemos ahí, ¿no? Y intentar no ver esto y enfocarnos en esa persona es bueno, no solucionar nada, ¿no? Porque si no miramos dentro y nos limitamos a culpar, lo que vamos a hacer es que si se va esa persona del trabajo, nos vamos nosotros, vamos a encontrar otra que la sustituya, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo esto, ¿no? Si en el primer trabajo tuvimos un problema con Benito y nos fuimos o se fue él y nosotros no miramos dentro y lo solucionamos, llega un día en que miras atrás y te das cuenta de que hay muchos Benitos en tu vida porque no solucionaste al primer Benito, ¿no? Claro, Porque no lo no hiciste el afrontaste. trabajo, claro, no lo afrontaste y no pusiste límites, porque a lo mejor el trabajo es de poner límites y decir basta ya, ¿no? Nosotros siempre recomendaremos hablar, practicar la escucha activa, la comunicación empática, la comunicación no violenta, poner esos límites. Pero además está ese trabajo de darse cuenta de que a lo mejor lo que esa persona dice de ti es lo que tú piensas de ti mismo. O muchas veces, claro, cada caso, no hay fórmulas mágicas, pero también puede ser que te moleste que esa persona haga todo lo contrario a lo que haces tú porque tú te estás esforzando mucho en hacer algo y no ves recompensa, ¿no? Y hay que saber verlo, ¿no? Depende de cada caso, pero muchas veces tú a lo mejor te estás exigiendo mucho y crees que esa persona no, y ahí hay un problema, ¿no? A lo mejor es lo mismo, a lo mejor es lo contrario, ¿no? A mí, por ejemplo, y lo he contado más de una vez, lo que me pasaba durante años es que yo trabajaba un montón, me exigía mucho, bueno, a veces parecía que era la CEO de la empresa, ¿no? Y estaba amargadísima. Y me acuerdo que me molestaban mucho esas personas que yo creía, yo interpretaba pues que hacían broma en el trabajo, que se lo pasaban bien, que no
que no se comprometían, que no eran la última en irse, la primera en llegar, y claro, además esas personas intentaban congeniar conmigo y yo era la borde, la antipática, la fría, la amargada, ¿no? Y tenían razón, con eso, pero claro, yo cuando me decían esto pensaba, claro, como no dais palo al agua, ¿no? Me estáis aquí, si vosotros tuvierais que hacer lo que yo hago, pero claro, viendo, estaba claro que no se tenía que hacer, porque ellos no lo hacían y al final cobraban lo mismo a cada mes, al final de mes, Claro. ¿no? Y yo tenía mucha ansiedad y estaba pues como muy obsesionada en demostrar Cumplir, ¿no? mi valor, cumplir. Ujú. Os lo digo, había veces que parecía que la empresa fuera mía, yo vivía los problemas de la empresa Como y quería, propios. sí, como solucionarle la papeleta al jefe que se empanaba muchas veces, ¿no? Algunos sí, otros no. Y sentía mucha rabia y mucho odio, ¿no? Y luego al final, con el tiempo, me hice fan de estas personas, porque fui capaz de hacer este trabajo, no digo que me guste, y darme cuenta de qué me estaba diciendo, ¿no? Que era una lección de autoestima, para que yo viera, pues, cuánto me exigía y me maltrataba, que no era feliz en el trabajo a pesar de que me gustaba mi trabajo, que era poco humilde porque les estaba mirando y decidiendo que ellos eran inútiles y yo era la que lo hacía bien, que podía bajar el ritmo y soltar, y que había otra forma de vivir sin amargarse, ¿no? De trabajar y o sea, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, aunque lo disfrutes, ¿no? Y que puedes bajar el ritmo y permitirte ser feliz, ¿no? Y al final piensas, bueno, pues ese compañero, esa compañera insoportable, al final pues es un regalo, ¿no? Puedes poner límites y hacer este trabajo. Pero entonces, y yo creo que en este caso, en todos, pero en este caso tienes que verlo como una oportunidad para ser salvajemente honesto y sincero y sincera contigo mismo y darte cuenta de que te molesta que no de golpe, porque tú estás deseando algún día fallar, permitirte caer, permitirte no levantarte ese día y no exigirte tanto, y el otro se lo permite y tú no. Y eso te genera mucha rabia. Por ejemplo, ¿no? Ese era mi caso, ¿eh? Puede haber millones de casos porque hay millones de personas. Sin duda, eso es lo que más te duele, ¿no? Esa propia exigencia que tienes tú. Y entonces no es el otro, sino es esa exigencia la que te duele. Pero claro, para ver eso necesitas al otro, ¿no? Ahí está un poco el kit de la cuestión. Fantástico, Mercé, pues muy buena aproximación sobre este tema, estos compañeros que nos soportamos, que en realidad pues, nos pueden aportar de alguna forma, de forma indirecta, ese aprendizaje. Y Juan Pedro, ¿qué nos dice la psicología en este sentido? Bueno, pues a ver, en primer lugar, aclarar un poco que si ese compañero o compañera que tú decías, David, que no soportas, que igual, por cierto, ese no soportarse igual es mutuo, que él o Es ella probable. tampoco te soporta a ti, Es probable, es ¿vale? probable. Porque lo que decía Merced de la humildad Sí. es... hay que averiguar primero si eso es por un daño objetivo, real, ¿no? Que te ha hecho... o sea, directamente observable o indirectamente, ¿no? Que te ha hecho en algún momento del pasado, ¿no? O reciente o lejano, o simplemente es por su forma de hablar, vestir, caminar, ¿vale? Por su forma de ser, yo qué sé, ¿eh? Claro. Que te cae mal, porque hay gente que nos cae mal simplemente porque, pues no sé, por cómo habla, no sé. ¿Eh? ¿Cómo Entonces, respira? claro, sí, 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 sí. Entonces, en el primer caso que te ha hecho algo objetivo, algo pues, observable, ¿no? Pues lo mejor sería comunicarlo, ¿no? O hablar con él o con ella, aclarar la situación, ¿no? Porque eso nos está haciendo daño y está haciendo daño también a otros con nuestro comportamiento. Entonces, bueno, tratar de aclararlo y perdonar, ¿eh? Nosotros a él o a ella, que no es nada fácil, pero no es por él o ella, sino por nosotros, por uno mismo, porque esto es bueno para tu salud, ¿eh? Perdonar y no estar anclado ahí en ese odio, esa rabia, ¿no? Y otra cosa es en el segundo caso. En el segundo caso porque, pues eso, simplemente te cae mal por cómo camina, ¿no? O cómo habla, o porque presume, yo qué sé. O como decía Merced, pues porque no hace lo que tú y cobra lo mismo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí la psicología social lo explica muy bien, ¿no? Por ejemplo, sabemos que como los recursos cognitivos son limitados, y esto tú también lo explicas muy bien, David, el tema de la energía, ¿no? Entonces, Sí. Energía mental. nuestro cerebro utiliza tres estrategias, básicamente tres estrategias para ser lo más eficiente posible.
con esos recursos, ¿eh? Y buscando siempre la adaptación al medio, ¿eh? La supervivencia, ¿vale? Entonces, estas estrategias son automáticas e inconscientes, pero ahora que las conocemos podemos poner consciencia. Entonces, la primera consiste en que reduce la información a procesar. Es decir, mediante la atención selectiva solo llega a nuestra conciencia, digamos, ¿no? Solo una pequeña parte de la información. O sea, que obviamos casi toda la información que está ocurriendo ahí fuera. El cómo habla, cómo camina, cómo lo que hace y dice, solo nos quedamos con una parte. Claro. Y esa parte es bien o porque destaca de manera objetiva, porque resalta, destaca en el medio, ¿no? Es muy, muy llamativa, ¿no? O porque es significativa para nosotros, por nuestras expectativas, motivaciones, actitudes, nuestro estado emocional, porque va en contra probablemente, o va en contra o resuena mucho y está muy alineado, ¿no? Pues decía Mercé, igual está diciendo algo que tú mismo te dices, ¿no? O está haciendo algo que te gustaría permitirte. Y eso por eso destaca, ¿no? Claro, por eso destaca, pero en este caso de manera subjetiva para ti, porque para otros igual no destaca eso. Claro. Entonces, esa es la primera estrategia, reducir la cantidad de información. Después, con ese trozo de información que ha llegado a la conciencia, hacer otra reducción de la cantidad de procesamiento que hacemos, cognitivo. Y esto lo logramos mediante la categorización. O sea, enseguida clasificamos algo de lo que llega. De ese trocito de información lo clasificamos. Ponemos una etiqueta, ¿no? Sí, me cae bien o me cae bien. Este es de no sé dónde, este es... ¿Este es de los míos o es de los otros? O de este de los listos, este de los espabilados. Los listillos. Los listillos. Entonces, cuando clasificamos, luego encima activamos esquemas mentales, o mapas mentales, ¿no? Que interpretan eso, que hemos categorizado. Y que son las gafas mentales que explicamos en nuestro modelo de conversaciones emocionales, ¿no? Y esos esquemas mentales además guían nuestra interacción con los demás, con esa persona, con otros, ¿no? Y se produce lo que conocemos por el efecto Pigmalión, ¿no? o la profecía autocumplida, que terminamos provocando aquello que queremos evitar, o apartando aquello que queremos conseguir. Y por último, ya para más INRI, ¿no? Decimos, después de reducir la información, le aplicamos esquemas, categorías, interpretamos. Ahora, reducimos los procesos cognitivos necesarios para procesar esa información que hemos interpretado, para inferir, ¿no? Tomar decisiones, y que está relacionado con la rapidez de procesamiento. O sea, aquello lo procesamos rapidito, no es interpretado rapidito, y tomamos decisiones, Y esto se consigue mediante los sesgos cognitivos, los atajos mentales que tú siempre decimos, ¿no? Que hay un post que tú escribiste muy potente de más de 70 sesgos, ¿no? Que lo que hacen es procesar de manera muy rápida todo esto que hemos interpretado que ya está recortado. Claro, es como una aproximación. Sí. Y entonces el problema es que tiene fallos, claro, porque es como la aproximación nunca será exacta. A ver, no es que sea muy malo porque nos ha permitido sobrevivir hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, gracias a esto. Lo que ocurre es que puede tener fallos, puede tener información no precisa y hay que contrastada. Habría que revisarla, claro. Y entonces, bueno, pues eso, pues no voy a explicar aquí los atajos porque se nos va el capítulo, pero recomendamos a quien nos escuche, esté interesado, que vaya. Lo pondremos en la descripción del capítulo también. Vale, entonces en este último paso, pues caemos en esto que llamamos desde la psicología social error fundamental de atribución, que es atribuir las causas del comportamiento de los demás a su actitud o a su personalidad, solo, sin tener en cuenta las circunstancias. Por ejemplo, llega tarde a una reunión y decimos que es un impresentable, un maleducado, yo qué sé. O no contesta un WhatsApp y decimos que es una falta de respeto, ¿no? No tiene en consideración, ¿no? Sin embargo, lo hacemos nosotros y decimos es que no había tráfico, estaba todo muy complicado, ¿no? Y no he podido llegar, estaba en el médico, yo qué sé. Claro. O incluso otro compañero, ¿no? Y al otro compañero le excusas. En cambio, al que te cae mal, no, es que es un irresponsable. Claro, pero por todo este procesamiento que estamos hablando, ¿vale? O sea, en definitiva es una imagen mental que si no la revisas, pues te hace comportarte
de esa manera. Por eso decíamos que guían el comportamiento, la interacción, ¿vale? Son como unos filtros, ¿no? Exacto, como unos filtros que cada uno tiene en función de, bueno, pues su temperamento, pero también su educación, su aprendizaje previo, ¿no? Su personalidad, su máscara, ¿no? Esto que hemos aprendido desde la infancia, ¿no? Y luego con experiencias y tal vamos ajustando y reajustando, ¿no? Entonces, como decía Mercé, pues podemos aprender mucho sobre nosotros mismos con estas situaciones y también a la otra persona, si queremos, porque podríamos averiguar el contexto, las circunstancias que vive esa persona a nivel personal o qué tipo de mapa, de esquema mental tiene esa persona, que igual nos sirve a nosotros. Claro. Entonces, bueno, pues sería esta un poco, ¿no? el aprendizaje. Después de saber cómo procesamos todo esto, ahora tú decides qué quieres hacer. Claro. Así es que si no hacemos esa reflexión, seguiremos viviendo esa situación una y otra vez y como decía Mercé, nos encontraremos benitos por todas partes. Entonces, claro, tiene que llegar un momento en el que digas, bueno, vamos a salir de ahí, ¿no? Y por eso mismo, pues una de las partes que también nos gusta tratar es ese análisis de creencias, ¿no? Que nos lleven a esta situación, ¿no? Porque si no cambiamos esas creencias, estos patrones que decía Juan Pedro, pues evidentemente se seguirán repitiendo y por lo tanto, pues siempre viviremos esa situación desde el sufrimiento, ¿no? Y desde el conflicto. Entonces, las personas que sienten rabia o enojo en su interacción con un compañero de trabajo que no soportan directamente, es muy probable que tengan las siguientes creencias, ¿no? En función, eso sí, del motivo del enfado. Si el motivo del enfado es que ves a esa persona como una persona pues como conflictiva y tú llevas muy mal el hecho de que haya un mal clima de trabajo, ¿no? Pues las creencias podrían ser, en el trabajo todos nos deberíamos llevar siempre bien, ¿no? Un poquito por el bien de todos, ¿no? O otra podría ser, si yo me llevo bien con la gente, pues los demás se deberían llevar bien conmigo también, ¿no? Como una reciprocidad, estoy esperando reciprocidad en el comportamiento. Claro, con estas dos creencias, cuando ves que hay una persona que desde tu punto de vista, desde tu filtro, desde tu interpretación, actúa fomentando el conflicto, naturalmente se va a activar tu rabia y tu comportamiento hacia esa persona, llevado por esa rabia, pues va a ser más hostil, va a destilar hostilidad, ¿no? Claro, observa cómo esa hostilidad tuya en el trato con esa persona justamente alimenta las ganas de crear conflicto en el otro, como reacción, ¿no? De defensa un poco a tu hostilidad. Él se defiende pues atacando muchas veces, ¿no? Y de esta forma, lo que decía Juan Pedro, ¿no? La profecía autocumplida. ¿Ves cómo esta persona, ves cómo tiene este comportamiento? Claro, sí, ya lo decía yo, pero no me he dado cuenta que esa hostilidad con la que yo lo he tratado por cómo lo he interpretado ha ayudado a que eso ocurra, ¿no? Eso no significa que tú seas el responsable del comportamiento del otro, cuidado, pero contribuyes inevitablemente a la generación, ¿no? de ese clima enrarecido o tenso, ¿no? Bueno, vamos con otro motivo, ¿no? Por el cual puedes estar enfadado. Cuando percibes, y este es un poquito más delicado, lo comentaba muy bien Mercé, ¿no? Cuando percibes que la otra persona juega sucio, actúa de forma falsa, poco honrada, deshonesta, ¿no? Quizás para conseguir un ascenso laboral o ser mejor visto en la empresa. Bueno, pues en ese caso puedes tener las siguientes creencias. Por ejemplo, nadie debería hacer trampas o usar malas artes para ascender en el trabajo. Nadie debería pisar a nadie en el trabajo. Nadie debería hablarme nunca con desprecio o ignorarme. Nadie debería nunca hablar mal de mí al jefe o a quien sea para perjudicarme, ¿no? Fíjate estas 4 creencias. Observa cómo son rígidas. No permites que, fíjate que he usado dos palabras en concreto, nadie y nunca, palabras que no dan lugar a muchas opciones, ¿no? Es decir, no permites que nadie nunca actúe diferente a como tú crees que deberían actuar las personas. Y ahí no hay libertad, no hay espacio, digamos, para otros comportamientos diferentes al tuyo, ¿no? Entonces, claro, siempre que pase eso, esas situaciones, pues vas a sentir rabia inevitablemente hasta que no modifiques esas creencias. Es que no hay otra, fíjate que es un poco un callejón sin salida. La pregunta es, ¿no crees que sería muy inocente pensar que nadie va a actuar así en el trabajo? Y la otra pregunta que te hago es, ¿les vas a dar la llave de tu paz a esas personas? ¿Vas a dejar que tu propia tranquilidad esté en su mano debido al comportamiento que tengan? ¿No? Plantéatelo así, ¿no? Además, observa, puede ser que esa persona
que actúa de esa forma incorrecta, según tu manera de verlo, inicialmente tuviese justamente las mismas creencias que tú, pero al percibir el comportamiento hostil en otros, dijese, esto es la guerra, y ahora se acaba de portarse bien. Y entonces esa persona se empieza a comportarse de forma agresiva, ¿no? Entonces, claro, justamente esa forma agresiva que tanto detestaba, ahora es la que alimenta la rabia en ti. Fíjate cómo es un ciclo, ¿no? Entonces aquí la cuestión no está en quién empezó, sino en quién va a cortar esa cadena de odio o de resentimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿me dejo pisar y ya está? ¿Ese es el tema? No, por supuesto. Lo decía muy bien Mercé, lo decía muy bien Juan Pedro. Pon límites, haz lo que tengas que hacer. Pero sí que te invitamos a contemples esta creencia, ¿no? Hay un porcentaje de personas en la empresa, y en la vida también, que nunca han analizado sus emociones, sus creencias, ni mucho menos las consecuencias de estas, ¿no? Y desconocen la espiral en la que andan metidos, por eso actúan de forma reactiva. Cuando ves esto, pues mira, justamente dices, esta es una de ese tanto por ciento de personas que tienen este comportamiento por estos motivos, y de esta forma, digamos que puedes ver a la gente ya como un poco esclavos de sus creencias, ¿no? Y los puedes tratar desde una compasión que, si no entiendes esto, es una compasión forzada. Por lo tanto, esto te permite decir, bueno, pues esta persona está haciendo así, vale, muy bien, pero ahora, como decía muy bien Mercé, voy a centrarme en mí, ¿no? Porque al final, fíjate que el hecho de que tú percibas a esa persona de esta forma distinta, quizás no hará que él cambie, pero sí que producirá cambios en tu propio, digamos, a favor de tu propio bienestar personal, ¿no? Porque no lo vas a vivir de forma tan dura. Así que bueno, esta sería un poco la reflexión en cuanto a las creencias, y ahora, Mercé, Juan Pedro, terminamos con una última reflexión. Bueno, estaba pensando en mi pasado, ¿no? Cuando hablabas de reactividad. Sí. Las relaciones son un aprendizaje constante, ¿no? Dicen eso de que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y claro, cuando aparece una persona así, que insistimos, es la interpretación que hacemos de ella, no sabemos, ¿no? Es una persona X, ¿no? Pues nos cuesta creer eso de así, encima le voy a dar las gracias porque es un maestro, una maestra, ¿no? Pero es que el maestro no ha leído más libros, ni es más sabio, ni más experimentado. A veces es todo lo contrario, ¿no? A veces el mejor maestro pues es esa relación que parece sacada del infierno, ¿no? Para que te des cuenta del infierno que llevas dentro y encuentres también esa paz que estás buscando, que también está dentro, a partir de darte cuenta un poco, David, de todo eso que tú estabas diciendo, ¿no? De, en lugar de culpar al otro, que no pasa nada, no tiene que gustarte, no tienes que comer con él, no tienes que hacer amistad y puedes restringir al máximo la relación, pero aprovecharlo para mirar dentro y a ver cómo te cambia. Y entonces, pues como yo decía antes, van a venir benitos, pero tú ya no vas a ser susceptible a los benitos, o sea, ya vas a estar en paz. Vas a ser inmune a los benitos, incluso puedes aprender algo de los benitos, ¿no? Y perdón por si hay alguien que nos ve que se llama Benito, tiene todo mi cariño y mi amor, y seguro que no es uno de esos benitos. Correcto, es de los benitos buenos. Sí. Pues muy bien, Mercé, fantástico. Entonces terminamos con Juan Pedro, última idea. Bueno, pues nada, solo decir que cuando somos conscientes de todos estos procesos automáticos que hemos estado comentando, pues que del conjunto, ¿no? Cerebro-mente, pues entonces es cuando se abre la posibilidad, y fíjate que es una posibilidad, es una oportunidad, ¿no? Si queremos, de empezar a dejar de identificarnos tanto con todo eso que pensamos, todo eso que aparece en nuestra cabezota, y tratar de indagar más información objetiva, ¿no? O al menos ajustada más a la realidad que vivimos, ¿no? Como tú has dicho, con flexibilizando las creencias, David, y que eso nos puede ayudar a ampliar la perspectiva. Y entonces esta indagación, pues bueno, puede resultar incómoda, incluso dolorosa al principio o a veces, pero vale su peso en oro. Así que yo la recomiendo. Pues seguiremos esta recomendación, Juan Pedro, a ver si nos ayuda. Esa es un poco la idea. Yo me quedo con una última idea, ¿no? Cada vez que te sientas atacado por alguien, pon el foco en ti, no en el otro. Esto es muy importante, porque la tendencia es a buscar por qué esa persona hace eso, cómo puedo dejar que lo haga. No. Pon el foco en ti. Evidentemente, pon límites, lo que sea, pero pon el foco en ti. Es la única manera que vemos de salir un poquito de esta situación.
Bueno, pues aquí terminamos. Si te ha gustado este capítulo, suscríbete al canal en YouTube si nos ves desde aquí. Si nos sigues desde las plataformas de podcast, pues puedes suscribirte en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast. Por supuesto, te agradeceremos si nos ayudas a difundir este conocimiento que semana tras semana, cada miércoles, hacemos estos capítulos pues, para ayudar a las personas a mejorar su autoconocimiento. Y de hecho, pues también tenemos nuestro Instagram, que nos podéis seguir allí, y nuestro canal de Telegram, que tiene este objetivo de que podamos contactar contigo de una forma un poquito más cercana, y de esta forma pues anunciaremos todos los eventos que iremos haciendo a lo largo de este año para que puedas participar, y también pues cada publicación nueva que estamos publicando pues es el primer lugar donde la publicamos, y de esta forma así pues nos puedes seguir. Finalmente, terminamos con la recomendación de un capítulo antiguo que tenga un poco que ver con lo que hemos visto hoy, y hoy nos vamos al 123, que se titulaba ¿Cómo gestionar tus emociones cuando alguien te cae mal? Muy indicado, muy parecido a este tema. Sí que es cierto que en ese capítulo lo tratamos de una forma más genérica, sin entrar en el tema laboral, aunque pues bueno, hablamos un poco de personal laboral, de los dos temas. Y también decir que es un capítulo más largo, más extenso, era un capítulo de los que hacíamos antes así sin preparar, muy fresco, y creemos que también puede ser interesante. Así que os dejamos aquí en los que nos veáis por YouTube, os dejamos el capítulo por aquí, y los que estáis en podcast pues podéis buscar el 123. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.